¿Qué tal? Hoy estamos en el Afterwork de Diza. Bienvenidos al podcast de Diza Consultores, donde nos lo pasamos estupendamente charlando después del trabajo. Hoy tengo la suerte de tener a un artista de los pies a la cabeza que hace unas obras chulísimas, como esta que tenéis aquí. Felipao, artista y escultor, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Me alegro, un placer. No sé si veis la bonita menina poliédrica que tenemos hoy presidiendo la mesa. Es obra de Felipao, una de las iconos que has creado. ¿Cómo te surgió esta idea de la menina? Pues porque la menina es un elemento artístico que se ha hecho muchísimo a lo largo de 300 años. Hay muchos artistas que la han reinterpretado y a mí las formas redondas generalmente no me gustan mucho. Y entonces dije, ¿cómo hago una menina que no se haya hecho hasta ahora? Y era muy difícil porque muchos artistas la han reversionado. Y entonces me ocurrió hacerla como fractal, cubista, segmentada, fractalizada, muy angulosa, muy cubista, y hacerla de una manera moderna, como una menina del siglo XXI. Yo creo que lo has conseguido, porque las formas que tiene están muy de moda, estas formas tan marcadas en todo el diseño. Pues sí, el diseño actual y muchos de los diseños que hago son muy angulosos, muy digamos, poliédricos, fractales. Está muy de moda hoy en día y muy de moda y es muy actual, es muy contemporáneo. A mí me gusta y sobre todo cómo capta una zona la luz, otra no, y entonces se crean una serie de sombras que le dan más vivacidad a la obra, ¿no? Sí, así es completamente. Depende cómo ilumines la obra. Tienes unas sombras, tienes unos reflejos diferentes en función al ángulo de la luz y al momento, si a lo mejor si está en el exterior, el ángulo solar, etcétera, va cambiando, cosa que con una figura redonda no ocurriría, no proyectaría ese tipo de sombras. Qué bueno. Tenemos meninas de todos los tamaños. Yo creo que... ¿Cuál es la más grande que has hecho? La más grande es 1,65, pero voy a hacer las más grandes y ahora voy a hacer una de 1 metro también. O sea que voy cambiando tamaños. Por interesarme un poco por el proceso, ¿esto es manual en un inicio? ¿Cómo? El tema fractal tiene que ver la tecnología 3D, es decir, todo esto es un diseño que se hace por una especie de impresión y después de eso hay que hacer el molde. Pero todo lo que es la fractalización no es una forma orgánica, para entendernos. Hay claro. Esculturas que son orgánicas, como los perros, y esculturas que son fractales. Toda la fractalización se hace a través de impresora 3D, de diseño 3D, luego se imprime, luego se hace el molde, lleva un proceso de alisado, lleva un proceso bastante complejo hasta que llegas a la figura final. Es decir, tú cuando haces escultura tienes una obra que se llama el positivo, que es de donde sacas sobre lo que se hace el molde. Y aquí muchas veces me preguntan, ¿cuánto tiempo tardas en hacer una escultura? Y digo, hombre, pues esto es como tener un hijo. Puedes decir que tardas 9 meses y luego 6 horas de parto y puedes decir, no, es que yo tardo 6 horas en tener un hijo, pero hay 9 meses detrás de embarazo. O sea, que es un poco... La gestación de la escultura es bastante larga. Entiendo. Luego te voy a preguntar más sobre el proceso. Ahora vamos a interesarnos un poco por ti y por tu carrera, porque, vamos, tú tienes vinculación o interés por el arte desde siempre, ¿es así? Sí, yo empecé a interesarme por el arte cuando terminé la carrera. Es decir, cuando terminé la carrera, mi primer sueldo me lo gasté en un cuadro. Pero todos mis amigos me decían, cómprate un reloj, no sé qué, tal, que es más molón y tal. Y decían, no, me apetecía comprarme un cuadro. Y eso generó que después de esa inquietud del primer cuadro, pues que vayas coleccionando, que vayas haciendo esculturas, comprando neones. O sea, y fui escalando en el mundo del arte. Y era mi hobby. Mientras compaginabas tu carrera corporativa. Sí, pero yo estuve muchos años en multinacionales diferentes, en Telecinco, en Repsol, en Bristol Myers, multinacionales muy buenas todas. Y a lo largo de ese tiempo, en cuanto tenía un bonus, me lo gastaba en una obra de arte. ¿Y cuál fue de esos primeros de ese primer arte que ibas comprando? ¿Cuál fue algo que te marcó o que recuerdes y dijiste, ostras, esto es aquí acertado y aquí no? Pues mira, yo me solía guiar cuando entraba en una galería, miraba y sabía perfectamente lo que quería. O sea, no me dejaba asesorar por la persona o por las personas. Luego, a lo mejor si tenía duda entre dos, ahí sí que pero sí, era intuitivo, es decir, el arte tiene que ser sensación. Tú tienes que entrar en un espacio y tienes que irte a lo que a ti te llama la atención y a lo que a ti te mueve. Es decir, luego ya
todos intentamos un poco hacerlo más racional y de justificarnos a nosotros mismos porque nos gusta algo. Pero es muy de corazón, es decir, tú tienes que guiarte por tu feeling, por tu sexto sentido, que al final es los instintos, los sentidos más importantes. Y esta vocación o interés por el arte, ¿te viene algo de tu familia o es autodidacta puro que dices, oye, porque a mí nunca se me hubiera ocurrido mi primer sueldo gastármelo en un cuadro? Pues mira, no lo sé, pero bueno, a mis padres les gusta mucho también el arte, tienen una pinacoteca bonita, han tenido relaciones con pintores, mi padre tuvo mucha relación con Guayasamín cuando estuvo en España. No lo sé, yo creo que esto es un tema, te diría que genético a lo mejor, ¿no? Sí. O sea, yo vengo de familia de diplomáticos y hay artistas en mi casa, no ha habido nunca. Mi abuela y una tía mía pintaban, pero como hobby. Es decir, nunca de manera profesional. No tengo un background que pueda decir, no, es que como mi tío, mi abuelo, mi padre... No, para nada. Bueno, pues interesante esa inquietud porque me alegro. Al final los artistas, a mí me encanta observar o intentar entender la visión de un artista porque siempre me parece que es muy distinta al del resto de personas que a lo mejor no tenemos pues o tanto interés o tanta inquietud por eso. Y pienso que los artistas piensan de forma distinta, por lo tanto suelo admirarlos. Y vamos a ir intentando descubrir cómo tú pues, oye, te vas inspirando para hacer esto. ¿Cuál es el día en el que llegas y te levantas y dices, hoy ya no trabajo más en el mundo corporativo y voy a dar un cambio? Yo llevaba 12 años trabajando en Bristol Myers, en la farmacéutica, que fue mi última empresa. Y el último año... yo ya veía, o sea, el último año antes de tomar la decisión, yo ya veía que no tenía ilusión, ¿no? Ni motivación. Y yo creo que la ilusión es una parte fundamental en todo en la vida. En todo, absolutamente, en tu trabajo, en tus relaciones, en lo que haces, en cualquier cosa que le pones ilusión. Y vosotros que estáis aquí con un proyecto muy bonito, si no tuvieseis ilusión, el proyecto sería distinto. Yo noté que había perdido la ilusión porque la única motivación que tenía por ir a la oficina era básicamente el tener una nómina y una seguridad a final de mes. Y ya en ese momento dije, yo ya no tengo que seguir aquí. Eso que sabes que, pues no lo sé, pues que me tengo que ir, o sea, me tengo que ir, ya esto no es ya esto es inercia. No tengo motivación, no tengo ilusión. Y yo creo que en el momento que pierdes la ilusión en cualquier ámbito de la vida tienes que cambiar. Claro. ¿Y cómo vas cambiando hacia el arte? O sea, ¿cómo... Pues bueno, le dije a mi jefe que quería que me despidiese, que yo no tenía hijos y que no tenía hipoteca, que me podía despedir, porque en ese momento era el año era de 2009, el año famoso de los brotes verdes. Y entonces pues había una crisis brutal y entonces estaban empezando pues como a oír cantos de que te dije, oye, pues entonces cuando eso lo dices pues parece que es que como que quieres que te despidan y parece que se niegan, no, tal. Y total, que estuve un año esperando a que me diesen la carta de despido y durante ese año lo que hice fue trabajar pues igual, pero irme por las tardes a dar cursos de collage, de patchwork, de aerografía, de pintar soldaditos de plomo en miniatura. Hacía de todo lo que yo intuía, que si mañana tengo que hacer trajes, pues tendré que aprender de telas, de costura, de patrones, de botones y de textil. Entonces, pues lo mismo, cuando yo dije que quería ser artista, no me fui a una academia de Bellas Artes, porque mucha gente dice, oye, ¿tú te fuiste a hacer Bellas Artes? Digo, no, Bellas Artes no. Yo fui a aprender todo aquello que intuía, que mi sexto sentido me decía que era lo que iba a necesitar el día que fuese artista. Qué bueno. Y una vez empezaste a hacer estos estudios, ¿empezaste a pensar en qué ibas a crear o fue surgiendo? Buena pregunta, porque cuando yo dejé todo empecé como a pensar, bueno, pues ahora que claro, es muy bonito que llega el 30 de agosto y pum, te cae la nómina. Y claro, pues yo me llegó mi 30 de agosto y pum, me caí del guindo y dije, joder, pues esto ya no hay nómina y aquí hay que empezar a producir. Fue un poco un proceso de intuición, que es una manera de inteligencia, y de sexto sentido. Fue una mezcla de las dos cosas. Es decir, yo como artista, como coleccionista, digo,
¿qué es lo que yo compraría? ¿A qué me iría ¿qué compraría? Entonces dije, pues yo compraría algo que fuese una serie limitada, que fuese pieza única, que tuviese color, que fuese pop, que fuese diferente, que llamase la atención. Todas esas cosas que desde el otro lado de la barrera ves. Y entonces me fui a la Toscana, a un pueblo que se llama Popi, y en ese momento yo pensé, yo quiero hacer una escultura de un perro, y luego, porque es la mayor vinculación entre el hombre y el ser humano y el animal, el que más nos gusta a todos. Generalmente decimos el perro, que decimos el perro es el mejor amigo del hombre. Bueno, pues ¿qué perro? Pues un bulldog. ¿Por qué un bulldog? Porque veía que en ese momento era un perro que estaba como muy de moda. ¿Y por qué? ¿Y cuántos hago? ¿De cuánto hago la serie? Pues 500. ¿Y por qué 500? Porque en mi casa me habían dicho, te hemos dicho 500 veces que no digas que vas a dejar la multinacional y te vas a dedicar al mundo del arte. Digo, pues mira, pues aquí un acto de rebeldía. Ya hay una cifra importante, 500, venga, pues 500 bulldogs. Entonces fue un poco todo que vas haciendo camino al andar, es decir, que vas con la intuición, que vas con el sexto sentido, que con el conocimiento que tienes del mundo del arte desde otro prisma vas haciendo entonces fue un poco... Me guié mucho de mi intuición, de lo que, o sea, no tenía un DAFO para entendernos. Bueno, escuchándote, yo vamos, lo veo que está muy, muy bien fundado en el marketing, porque al final tienes en cuenta, oye, que tú como coleccionista, ¿qué te gustaría tener? Que es algo exclusivo, poco habitual, algo pop, y que así puede ser más... pues llegar a más gente, que lo cual es estupendo a la hora de luego darle una salida. Si en el fondo, pues no sé, si te ves las cosas desde un lado, cuando pasas al otro lado tienes un poco la visión que has tenido tú como comprador de arte. Es decir, cualquier coleccionista al final es un comprador de arte. Entonces, si tú como comprador de arte tenías unos parámetros, dices, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que yo compraría? Pues o me gustaría, o cómo lo veo yo, pues claro, pero eso es un poco tu gusto personal, que es al final por lo que te guías. Yo creo que algo que es diferente de tu historia, pienso, es que no eres un artista que fuiste un artista desde niño en cuanto a que creabas, sino que te maduraste y después te convertiste en artista porque era lo que te llamaba, que a lo mejor era desde niño, pero oye, no lo despertaste hasta que te diste cuenta de que el mundo corporativo no era lo tuyo. Entonces, esa experiencia, imagino que te ha hecho, tienes mucha más experiencia en otras cosas que a lo mejor artistas que han estado siempre creando no tienen, y por eso yo que me dedico más a, he estudiado también empresariales, pues lo identifico. A ver, para mí estudiar empresariales en ICADE, que es lo que yo hice 2, me ayuda muchísimo, porque tienes una estructura, entiendes de estructura, entiendes de timings, entiendes de una serie de cosas que a lo mejor si solamente hubiese estudiado Bellas Artes, pues me hubiese quedado en hacer las cosas a lo mejor de otra manera, no digo que ni mejor ni peor, pero probablemente menos estructurada, ¿no? O menos, o sea, lo normal es pasar de Bellas Artes a ICADE, no de ICADE a Bellas Artes. Claro. O sea, es un poco... Yo he hecho el camino, desde luego de mi promoción no hay ninguno que se haya hecho artista. Además, de hecho, cuando me ven les encanta. Dice, oye, qué bien, joder, cómo nos alegramos y tal. Ojalá hubiésemos hecho lo que tú. Digo, bueno, pues estáis a tiempo. Pero no, lo que es el tema de haber estudiado una carrera y haber estudiado empresariales, creo que te da estructura, que te da conocimiento, que te da muchas cosas que son necesarias hoy en día, como cualquier emprendedor necesita. Completamente. Volvemos al perrito. ¿Sale? ¿Y cómo lo recibe ¿dónde lo expones? ¿A quién se lo vendes? Esto es como cualquier emprendedor. Es decir, como cualquier emprendedor que empieza. Es decir, yo empecé llamando a las redacciones de los periódicos. A la redacción decía, ahora voy a llamar a AD, a Nuevo Estilo, que Nuevo Estilo me ayudaron mucho. Voy a llamar a El Deco, a todas las redacciones de arte, y voy a explicarles que, mire, yo es que acabo de dejar a mi multinacional, soy estudiante, empecé en ICADE, estudié en ICADE, ahora me voy a dedicar al arte y voy a empezar a hacer unas esculturas de bulldog que las voy a pintar con unos colores muy llamativos. Y yo no sé si por pena o por diciendo, coño, este tío nos mola. Al menos es una historia diferente. Diferente, y entonces me llamaban. Y entonces yo empecé haciendo todo tipo de entrevistas en medios, pues porque no sé si es porque les gustaba, porque les parecía muy raro, les parecía muy atípico,
y empecé un poco así para darme a conocer en llamada fría a los medios. Y yo decía, joder, pues esto va a ser como el darte a conocer, pues tenía que darme a conocer y crear mi marca. Es decir, yo tenía claro que yo quería ser un artista marca. La marca Felipao tenía que hacerla desde el principio. Es decir, yo necesitaba, y eso es el crear marca, bueno, pues tiene muchas variables. Y una de ellas es que te conozca el público. Uh-huh. Muy interesante. La verdad que a mí me cuentan esa historia y digo, joder, pues quiero saber más. ¿Y hiciste una primera exposición o cómo fueron las primeras? Y la primera exposición que hice fue en la Galería de Felipe Acevedo y fue en la calle Argensola. Y fue, pues claro, pues la primera exposición vienen todos tus amigos. Claro, vienen todos tus amigos, tu familia, es la novedad, ya joder, vamos a ver y tal, a ver qué hace cómo son los perros que va a presentar, cómo son las esculturas, cómo hace las en principio, pues como cualquier emprendedor, es decir, siempre empiezas con friends and family, ¿no? Es decir, es un poco la tónica, pero claro, luego de Friends and Family no vives, o sea, tienes que hacer que Friends and Family y mucho más. Y ahí ya empieza tu carrera, digamos, de artista y vas creciendo. Y ahora vamos a descubrir un poco, para el que no sepa todo lo que haces, pero ha sido un camino bastante exitoso. Imagino que en momentos con dificultad. No, como, en picos, en valles, es decir, siempre nadie tiene una ascendencia exponencial, es decir, en picos, en valles y aprendiendo, y yo siempre digo que muchas veces se gana y otras veces se aprende, y no tienes que ver así, es decir, no en la vida cuando te cometes un error o cuando fallas en algo es un aprendizaje, es decir, no tienes que pensar que no es un drama, es una manera de aprender algo en lo que te has equivocado y que tienes que rectificar y cambiarlo, nada más. Y ahora, que ya no solamente eres conocido en Madrid, en España, sino en el mundo internacional, ¿cómo percibes, crees que hay diferencia de la percepción de Felipao en España frente al resto del mundo? ¿O? Te agradezco pero tampoco es que sea tan conocido internacionalmente, pero digamos, la parte de fuera lo ve como más, les gusta mucho, no les llama tanto la atención el haber como dicen los americanos, follow your dream. Es decir, el hecho de haber cambiado de una multinacional a ser artista es algo que en el extranjero, que tienen menos aversión al cambio, lo ven como con menos extrañeza. Que sí. La gente dice, qué bien, pues joder, porque es muy normal, o sea, está muy aceptado como que una persona puede estar en el mundo de la banca y mañana montar una cadena de restaurantes o ser ingeniero y pasar a hacer pizzas no lo sé, o sea, es decir, que es el cambio de profesión y el cambio de paradigma está más aceptado en el extranjero, más normalizado en el extranjero que en España, que a lo mejor tenemos un poco la tradición, bueno, pues mi abuelo fue banquero, mi padre es banquero y yo voy a ser banquero. Entonces eso en el extranjero, el cambiar lo tiene mucho más asumido. O sea que entiendo entonces que tu historia resulta mucho más interesante para un español, ese cambio. En general sí, porque en España somos más tendentes a ser tenemos poca, digamos, facilidad yo creo que para el cambio. Somos un país que tenemos mucha aversión no nos gusta estar en la zona desconocida. Valiente esa apuesta. De todos los países que has expuesto, creo que ha sido Estados Unidos, México, Alemania. ¿Cuál es una exposición que recuerdes así chula, diferente? Hombre, pues yo creo que la primera vez que expuse fuera me hizo especial ilusión cuando fui a Hamburgo. En Hamburgo fue un circuito de galerías, que fui con una galería y esa me hizo... No, bueno, y también cuando estuve en Nueva York. En Nueva York me gustó. Porque siempre pues es un poco como en España tenemos el tema de decir, no, pues es que Nueva York es como el paradigma de todo. Decimos, ya está en Nueva York y dices, parece como que es lo máximo. Si estás ahí ya no hay más. No, esa con una galería que se llama Lucia Mendoza, esa exposición me hizo especial ilusión. ¿Sí? ¿Y notaste a partir de que empezaste a exponer en el extranjero un mayor crecimiento de la marca, de tu nombre, digo? ¿O ha sido progresivo? Es progresivo. Yo creo que todo ladrillo hace pared. Es decir, que todo ladrillo, por pequeño que sea, al final estás haciendo una pared. Entonces, no necesariamente...
por exponer en el extranjero, pero eso ayuda. Todo son pequeños puntos, pequeñas cosas que todos suman. Pero no hay uno diferencial, sino que todos van haciendo una pared. Es interesante a la hora de tenerlo en cuenta como emprendedor. Yo creo que es una lectura importante porque muchas veces hay días que cualquier emprendedor no sabe que ese día también suma, aunque le haya parecido que haya ido a ningún lado. Y por supuesto que los días importantes, pues también tenerlos en cuenta como otro ladrillo más, como que es parte, pero hay que poner ladrillos todos los días. Sobre tu obra, ahora la más conocida, que yo creo que es la Menina. Ahora mismo es el premio que se entrega como el premio de la Comunidad de Madrid, ¿no? Sí, es el regalo institucional que la presidenta hace a las personas que van a visitarla. Embajadores, políticos de otros países, presidentes de compañías, es el regalo institucional y de hecho hace poco también lo dio como reconocimiento a los comercios centenarios que hay en Madrid. También hizo un reconocimiento y les dio una menina que era la mitad de la bandera de España y la mitad de la bandera de la Comunidad de Madrid. Muy bonita. Sí, y es una... pues es para mí un honor que hayan elegido mi Menina pudiendo haber elegido cualquier otra. ¿Y esto ha impactado también en tu carrera mucho o todo igual de progresivo? Ya muchas cosas pasan porque es una consecuencia de muchas otras anteriores. Es decir, para que a mí me llamen determinadas marcas o determinados coleccionistas o determinadas personas, no sales de la noche a la mañana y de repente te llaman para hacer un proyecto aquí o un proyecto allí o cosas. O sea, todo viene porque tú tienes una trayectoria anterior. Es decir, el mundo de un artista está directamente ligado a quiénes son sus coleccionistas, dónde ha expuesto. O sea, tienes como un currículum que por eso es por lo que esos ladrillos son los que hacen que luego llegues a estar en determinados sitios y te hagan determinadas ofertas que al principio no te las hacen. Hablando de coleccionistas que tienen tus obras, figuras como Philip Stark, César Gaviria, son grandes coleccionistas en los que se encuentra tu obra. ¿Cómo lo sientes esto? Pues lo siento para mí es muy importante porque ten en cuenta que cuando un coleccionista es como de estos señores tiene una visión muy amplia. Es decir, son gente que tiene el mundo, digamos, del arte, lo conocen todo y que de repente, ¡pum!, elijan una obra tuya, una pieza tuya, es muy importante porque ellos son muy conocedores del mundo del arte. La familia Várez, que es una familia también muy metida en el mundo del arte, la familia March, son gente que sabe mucho de arte. Entonces, es bonito que gente que sabe y que tiene un amplísimo abanico y un amplísimo elenco de obra pueda pues elegir lo que tú haces, ¿no? O sea, que me parece que pues evidentemente cualquier coleccionista es bueno, cualquier persona que te meta en su casa, que te meta en su oficina, que te hace ilusión porque están metiendo algo que de verdaderamente le gusta en su vida, pero que gente que tiene mucho de dónde elegir, elija lo tuyo, te da una satisfacción muy grande. Qué maravilla, pues muy grato. Nosotros tenemos aquí, porque vamos, yo creo que esta la trajo Adolfo, le encanta y yo creo que queda muy bonita. Y además es algo representativo de Madrid, de España, del arte. Yo creo que es interesante. ¿Qué pensarías que, así cambiando un poco de tema, qué diría Velázquez de tu Menina? Diría, oye, ¿cómo me la has modernizado, no? ¿Cómo me la has puesto de moderna? Me la has puesto actual y pop. Las Meninas, yo creo, ¿las hay de todos los colores o...? Sí, además a mí me gusta mucho el color, es decir, una de las cosas que desde el principio de mi obra tenía claro es que yo empezaba a hacer perros amarillos, perros verdes, perros rosas, entonces a mí el color es algo que no le he tenido nunca miedo, es decir, he sido un poco alegre, es decir, en el sentido de yo no creo en los colores apagados, no, casi nunca utilizo marrones, casi nunca utilizo grises, casi nunca utilizo beige, o sea, a mí me gusta el color con tono vivo. Me gusta el color vivo porque creo que
que una misma obra, exactamente la misma, en un color te puede decir una cosa y en otro otra. Ayer estuvimos en una casa que tenemos en mente que justamente en la entrada tenían un tu bulldog. Yo creo que era en un, no sé si era un azul chillón o no sé, no me acuerdo qué color era, uno chillón. Distintos, porque son piezas únicas. Piezas únicas. Y dije, jolín, qué gracioso es este perrito. ¿Te llamó la atención? Muchísimo, muchísimo. Y mira que el tío tenía bastante arte, pero lo tenía en la entrada y dije, joder, qué gracioso este. ¿Las series cómo sueles hacerlas? Pues depende mucho, porque dependiendo o sea, yo empecé con los 500 bulldogs por lo que os he comentado, porque me dijeron claro, que 500 veces que era una locura lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, pero que estaba haciendo. Pero, por ejemplo, hago series, pues a lo mejor de 50, de 15, de 10, dependiendo del material. Si utilizo el bronce, pues son series limitadas. Si utilizo el cromo, también son series también cortas. Es muy, o sea, no tengo un canon específico, pero intento casi siempre que no sean series mayores de 100. Me quedo normalmente en 50, 100, máximo 100. Uh-huh. Y para el proceso que antes lo comentábamos, decías que es pues eso, que igual tardas 6 horas de parto, pero el embarazo, háblanos, ¿cómo es el embarazo de una menina? Mira, lo primero y lo más importante es que la cabeza de un artista es su fábrica. Es decir, o sea, es muy importante tener claro que la idea es súper importante. Es decir, o sea, tú cuando llegas a la idea que dices, esto es lo que yo quiero hacer, eso es un proceso largo, es un proceso de darle muchísimas vueltas. O sea, nuestra cabeza es la que tiene donde está la fábrica. Luego, ya lo que es la materialidad, llevarlo a lo matérico, la idea, esos son unos procesos diferentes. Si la escultura es una escultura con formas orgánicas, es decir, con formas naturales de la naturaleza, es un proceso manual donde hay que hacer un positivo, donde se utiliza el barro, donde se utiliza el alabastro, donde se utiliza una estructura metálica para poder adherir todas esas piezas que se sequen y posteriormente poner un molde sobre ese positivo, eso se llama un positivo en arte. Y después, claro, luego que hacer, después del molde hay que hacer un vaciado de lo que está dentro del molde para hacer la pieza y luego hay que intervenirla. Y intervenirla me refiero al tipo de pintura, el tipo de terminación, si es bronce, si es fibra de vidrio, si es resina. O sea, tienes muchísimas variables hasta que llegas a la pieza final, muchísimos pasos hasta que llegas a la pieza final que a veces no son percibidos y que pueden parecer sencillos, pero hay mucho detrás de cuando nace el niño. O sea, los 9 meses de embarazo son largos. En estos, cuando creas el positivo, que es la primera vez que plasmas, digamos, tu idea inicial, ahí te das cuenta de, joder, esto le he clavado o esto no vale para nada y tengo que... Sí, ¿no? Pasa a menudo. Hombre, a mí cuando llego al positivo siempre me gustan, porque yo o sea, le he dado muchas vueltas, muchísimas vueltas a cómo hacerlo, de qué manera. Tienes que tener en cuenta también la proporción de los pesos en una escultura. Es decir, tú cuando haces una escultura alta y estrecha, tienes que tener en cuenta que luego esa escultura no se tiene que caer ni para adelante, ni para atrás, ni para los lados. O sea, tienes que tener muchas cosas. Luego las esculturas muchas veces cuando tienen salientes, cuando tienen picos, por ponerte un caso, si yo hiciese una sevillana mañana y dejase la mano de la sevillana aquí arriba, esa mano sería súper frágil. Con lo cual tendría que pensar que la mano de esta sevillana, que me la tendría que poner pegada a la cabeza para que esa pequeña, parece cosa baladí, pero no lo es, porque tú dejas una escultura y dejas picos y salientes de la escultura y son mucho más tendentes a romperse en el transporte que si eso va compactado. Es decir, o sea, tienes muchas variables que pensar antes. El peso de una escultura es muy importante. Cuando una escultura, por muy bien que la hagas, pesa muy poco, inconscientemente y es humano, lo valoramos como algo que no vale, que no es bueno o que no... O sea, tienes que saber, ni tampoco que pese mucho, o sea, tienes que saber que la escultura tiene que tener un peso relativamente ni mucho ni poco, que tiene que tener unas formas
que evidentemente en función de lo que estás pensando, pero que también tienes que pensar también en el transporte de esa escultura, que no puedes decir, pues voy a hacer un bulldog o voy a hacer un teckel con una cola de medio metro. Y dices, la verdad de las veces que llega la cola va a llegar partida. Entonces, o sea, tienes que tener muchas variables dentro, una vez que, pero sobre todo lo importante, insisto, es la concepción de la idea que está en la cabeza del artista. La idea del artista tú lo consideras parte del parto, o sea, al final darle vueltas a inspirarte. ¿Cómo te inspiras para crear nuevas cosas? Bueno, de dos maneras. Hay una inspiración que es, ahí siempre digo que es viajar, o sea, viajar, salir de tu entorno es súper importante. Cuando estás en tu entorno estás viendo todo el día inputs muy similares. Cuando sales de tu entorno ves colores, formas, no sé. Yo puedo estar en Bombay y de repente ver la camisa de un señor que está vendiendo helados en Bombay y decir, joder, pues este tío, coño, cómo me gusta esta camisa, y voy a hacer con este cuadro que veo ahí, se me ha ocurrido llevarlo y aplicárselo a X. Y luego otra cosa que también, para mí, por lo menos, me funciona la creatividad cuando tengo un proyecto. Es decir, si mañana me dicen, pues tienes que hacer un reloj, entonces que tiene que ser, entonces ya ahí estoy con el chip, crear un reloj, y entonces ya cualquier input voy como, o sea, cuando tengo un objetivo y además viajo es cuando más creativo soy. Teniendo un objetivo, es decir, teniendo un objetivo de decir, ahora quiero hacer una escultura que tenga que ver con la inteligencia artificial. Vale, pues yo ya me pongo y ya eso ya se me queda aquí. Y ya todo lo que hago, veo, absorbo y tengo por el mundo exterior, eso lo llevo y lo canalizo a la escultura que voy a crear. Esto es lo que decía que me gusta de los artistas, que cada uno tiene su movida y digo, joder, pues tú viajando y con un objetivo interesante, porque hay otros, bueno, pues Velázquez miraba las nubes y luego a los reyes, pero no tenía la oportunidad de viajar y de que le encargasen hacer relojes. Hablando de relojes y de colaboraciones, sí. Tienes unos relojes bastante chulos que creaste, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco acerca de esto. Pues mira, esto es una marca suiza. Es la primera vez que una marca suiza le pide a un artista español que le haga una edición, Frédéric Ostan, y hicimos el año pasado una edición para hombres, que fue una edición de 100, y con la esfera fractal. Y luego... una esfera fractal. O sea, que está como la menina. ¿Vale? Que está fractalizada, es decir, que no es plana, sino que tiene... bordes, aristas. Aristas y facetas. Y este año 2024 no, pero en 2025 vamos a hacer otra colaboración con ellos también de un reloj para mujer. Interesante. ¿Y cómo... ¿Qué es lo que has tenido que hacer en el proceso creativo del reloj? Pues todo lo que es la esfera. Es decir, la esfera. Es decir, la esfera, el diseño de la esfera, los números, lo que va a ir, el color de fondo, cómo van a ir los iconos. El año 2025 estamos con el tema de una estrella. Este año 2023, donde hicimos esa colaboración, tenía una mano que es un emoticono como que conectando con los millennials, números en romano que conectando con una generación de gente mayor, y luego teníamos los números en la nomenclatura árabe, que es la que tenemos hoy en día, el 6, el 7 que escribimos, esos números vienen del árabe, eso también tenía. O sea, mezclaba tres distintos mundos, y luego, aparte de eso, de poner el color y aparte de fractalizar la esfera. ¿Te divierte hacer todo este tipo de creaciones? ¿O más crearlas o más verlas luego? Pues me divierte mucho el proceso y me emociona mucho verlas terminadas. O sea, son distintas concepciones, o sea, distintas ideas, el proceso me divierte mucho porque además lo voy cambiando. A veces estoy pensando y de repente me levanto y digo, no, esto no tiene, esto hay que cambiar esto y esto. Y luego ya cuando lo veo ya terminado en la caja, paquetizado, ¿qué tal? Hay una satisfacción tremenda. Brutal, eso es maravilloso. ¿Te topas a veces con tu arte y te sorprendes? Bueno, pues sí, hay veces que sí. ¿Y un reloj o te has visto con DS? También tienes otra colaboración bastante... DS es una marca de coches del grupo Stellantis
y la verdad es que también hacemos muchas cosas juntos, hacemos exposiciones en concesionarios. Sí, de repente llego a un concesionario y veo ahí mi nombre y veo la exposición de Felipe, pues me quedo un poco así como, joder. Si me hubiesen dicho esto hace 10 años no me lo creería. No. Y si hubieras, la primera vez que comprabas un cuadro, si te dicen que ibas a estar haciendo eso, No. ni de broma, vamos. No. Y además me acuerdo que fíjate, una cosa curiosa, cuando tenía, no sé, 20 años o así, y me fui a un bar de un amigo que estaba cerrando y tenía un neón de Coca-Cola. Tenía un neón de Coca-Cola que se lo compré por 7.000 pesetas. Me acuerdo perfectamente, porque el tío no sabía qué hacer con él. Para el que no sepa de pesetas, ¿cuánto es? ¿En euros, más o menos? 30, 40 euros. 40 euros. 40, 30 euros, sí, 40 euros. Y me acuerdo, dije, oye, tal, no sé qué. Y entonces me dije, ¿para qué quieres un neón de Coca-Cola? Y digo, es que me mola muchísimo. Yo tenía 20 años, no tenía ni idea de que era tal. Y entonces me fui a y al final lo he puesto en mi cocina. O sea, yo sabía que eso me gustaba, yo sabía que eso iba a algún día hacer algo con ello y al final pues lo acabé poniendo, lo sigo teniendo en la cocina. Y ahora yo hago neones, o sea, yo hago diseño neones y tal cual, pero son esas cosas que dices, joder, pues es que esto es una cosa que me llama la atención. En la foto de Cou, la foto de la orla de Cou, pam, pam, pim, pam. Me puse una corbata verde chillona. En aquel momento no tenía ni idea, porque una corbata no, una bufanda verde chillona. Decía yo, ¿por qué esto? Pues digo, joder, pues porque, no sé, me apetecía en ese momento hacerlo. No tengo una clave lógica para las cosas. La vena artística esa la tienes, lo que pasa es que te despertó cuando... Despertó hace 15 años, Nacho, o sea, que fíjate. O sea, diferente a la del artista, yo creo, más. Y no sé, fue como yo quiero ser feliz todos los días. Pues sí. Quiero hacer lo que me guste todos los días. Eso me lo has dicho antes. Todos los días. De lunes a domingo. La ecuación de lunes a viernes jodido y el sábado y el domingo feliz porque llega el sábado y el domingo, malísima. Tenemos 7 días a la semana. Si de los 7 días 5 estás jodido y 2 estás bien, es que las cosas que las estás haciendo mal. Estoy muy de acuerdo. Eso, el tema de que le pasa a muchas personas, yo creo, es que encontrar la pasión es lo complicado. Y dar el paso luego, por supuesto, pero más... La pasión yo creo que es complicado, pero lo que tienes que hacer es no conformarte con estar en un sitio si estás jodido 5 días. No, a lo mejor no es tu sitio, cámbialo, y a lo mejor vas a otro sitio y sigues estando jodido, pero busca el sitio donde los 5 días que estás generalmente, porque si no eres emprendedor, el emprendedor es un trabajo 24/7, 365, si no, no te hagas emprendedor. Que las cosas, gente dice, no, es que yo quiero ser emprendedor. Mira, para ser emprendedor tienes que estar muy, muy dispuesto a sacrificarte en muchas cosas. No todo el mundo vale, al igual que no todo el mundo vale para estar en una oficina de 9 de la mañana a 8 de la tarde o 7 de la tarde. Es decir, no todo el mundo vale para una cosa, ni todo el mundo vale para ser emprendedor. Pero desde luego, si estás en un espacio o en una vida en la que 5 días de la semana estás deseando que llegue el fin de semana, joder, que te estás equivocando. Que te estás equivocando de cabo a rabo. O sea, cámbiate. Por eso digo que España es un país que tiene mucho miedo al cambio, de verdad. Pues que escuchen. Yo me considero emprendedor y yo me considero que estoy en el sitio donde tengo que estar y me lo paso bien todos los días. Aunque hay días que acabo agotado, ¿eh? O sea... Pero si días malos tenemos todos, pero el problema está en que los 5 días, si tus 5 días estás esperando a que llegue el fin de semana, hay algo mal en la ecuación. Hay algo mal. Habrá que perseguir los sueños y buscarlos. Seguimos un poco por las colaboraciones. ¿Cuáles son las próximas que tienes? Pues mira, tengo una muy bonita ahora que cuando estéis viendo esta entrevista podéis ir a las tiendas de licores con el brandy Carlos I de Osborne, que es un diseño que he hecho un packaging especial y una botella muy moderno, muy actual, muy colorful, no sé cómo se dice en español, colorido, y que es una colaboración porque el brandy es, para mi gusto, una de las bebidas de mayor calidad, de mayor valor añadido, de mayor dificultad a la hora de producir y que tenemos una imagen anticuada de él
y que mezclándolo, tomándolo a lo mejor con hielo, para la gente que no tome el purista, que toma el brandy solo a temperatura ambiente, que para mí es un poco duro, mezclándolo con hielo o haciendo un combinado con el que viene también en la botella, un código QR con los cócteles que hemos diseñado, unos cócteles muy divertidos y muy tomables, en el sentido de mezclar el brandy con zumo de lima, con un poco de ginger ale, con una serie de variables porque al final todos los destilados los acabamos mezclando con algo, gin tonic, vodka limón, vodka con lima, Coca-Cola con ron, no sé qué, toda la coctelería. La coctelería es mezcla de destilados con dulce, pues el brandy también lo puedes mezclar con... ¿Y aquí qué es lo que podemos ver en estas tiendas? En las tiendas que, bueno, veréis una botella muy alegre, muy diferente, y un packaging muy colorido, y además unas digamos cócteles muy diferentes a lo que estás esperando, que es muy sencillo, porque la caja donde viene la botella tiene un QR que te lleva a darte esas. Nosotros hemos diseñado 4 ideas con el equipo de coctelería de Carlos I, pero pues, si eres imaginativo puedes hacerte unos cócteles muy buenos. Pues tengo unas ganas tremendas de brindar con brandy y de ver todo el packaging y lo que envuelve. Si te parece bien, vamos a pasar ahora, dejando a un lado tu trayectoria, vamos a pasar a las casas, que es lo que hacemos en Diza, y hacemos una serie de preguntas a todos nuestros invitados acerca de ello. Pero antes de pasar a esas preguntas típicas, quiero preguntarte un poco por la arquitectura y tú como artista, ¿cómo lo ves y si te llama también? Me llama muchísimo, y de hecho estoy ahora mismo en un proyecto en Guadamur, en Toledo, que está muy cerca de Madrid y es un pueblo muy bonito, donde me voy a hacer una casa para ir los fines de semana. Una casa muy fractal, muy moderna, muy cubista, un proyecto precioso. ¿Y con qué materiales la planteas? Pues mira, estamos estamos en el proceso ahora mismo de elección de materiales, pero varias ideas es que sea una casa bastante eco-friendly. Y cuando hablo de eco-friendly te hablo de, por ejemplo, muchos revestimientos. Estamos viendo la posibilidad de utilizar unas baldosas y unos revestimientos que vienen del reciclaje de textil, que el fast fashion es lo que más contamina en el mundo, más que el plástico, y de la concha, provenientes de la concha de mejillón. Y esa compactación del reciclaje del textil con la concha de mejillón crea unas baldosas y unos muy duras y muy, digamos, especiales, y además que provienen del reciclar. Fíjate que no lo había oído nunca. ¿Y con ganas de ver el resultado final? Bueno, sí, estoy con un arquitecto francés, Jérôme Michelangeli, que es un arquitecto muy conocido a nivel internacional, y estamos los dos ya pues con un proyecto que se va a llamar Villa Felipao y que espero que de aquí a un año esté terminado. Empezamos en enero de 2025 y espero que en enero de 2026 esté terminado. Interesante. ¿Vas a utilizarlo como expositorio o la quieres más como algo privado? Las dos cosas, es decir, que sea un sitio de escapar los fines de semana de Madrid, un poco si me apetece desconectar e irme un poco a crear y a pensar, y también, ¿por qué no?, tener también una exposición de piezas grandes en la casa. Un híbrido. Fenomenal. Vamos a pasar ya directamente a las preguntas de las casas. ¿Qué tiene Felipao en su mesilla de noche? Libros, un iPad, una lámpara de diseño italiana y el cargador del móvil. No es muy original. Es habitual. ¿Libros? ¿Sueles leer varios a la vez o...? Leo poco. Leo libros de amigos, en el sentido que son libros que amigos míos han escrito y me los dan. Y la verdad es que Cipri Quintas o Paula López son amigos que me dan los libros y los leo. Y también me compro libros de arte, me compro libros de... Sí, pero suelo leer, a lo mejor suelo leer 2 libros a la vez. 2 libros a la vez. Vas cambiando. Se incendia tu casa, ¿qué salvas?
A mí. Lo más importante. No soy muy apegado a las cosas materiales. No me llevaría un tremendo disgusto porque algo material me preocuparía más que no se muriese nadie. O sea, no tengo un especial apego a algo material, que joder, si esto, qué disgusto. No. ¿Piso en las afueras? O sea, ¿casa en las afueras o piso en la ciudad? Piso en la ciudad. Siempre. ¿Te consideras urbanita? Sí. ¿Te gusta? Sí, pero lo que voy a hacer ahora es casa en las afueras. No lo llamaría casa. Esto es como una finquita pequeña, también un poco para desconectar. Pero desde luego mi vida habitual es urbanita y me gusta mucho vivir en el centro de la ciudad. No tengo la cultura de... Yo creo que la gente que ha vivido toda su vida en urbanizaciones fuera de Madrid lo ve como algo normal, lo tiene como asimilado, y los que hemos vivido casi siempre en el centro, en la ciudad, el que nos digan que nos vamos a ir a vivir fuera de la M30 nos genera como una especie de shock difícil de asimilar. ¿Te gusta caminar por Madrid? Me gusta, pero lo hago poco. Lo haces poco. Sí. Si tuvieras que vivir en el barrio Salamanca, las casas que vendemos nosotros, sí, ¿piso en un edificio clásico con vistas a uno moderno o en uno moderno con vistas a uno clásico? Las dos combinaciones me gustan. ¿Sí? Las dos me gustan. Lo que no me gusta mucho de los pisos clásicos es que muchas veces hay que reparar cosas. El piso moderno generalmente viene con todas las tuberías, electricidad, tal. O sea, me gusta, pero también los pisos, por ejemplo, clásicos, como este en el que estamos ahora, tienen una cosa que tienen los techos altos, que también eso es una cosa que normalmente los pisos modernos es más difícil encontrar pisos con... A mí el tener un techo alto me parece que da mucha sensación de amplitud. El mismo cuarto con 40 centímetros más de altura, exactamente la misma tamaño, la sensación de amplitud es mayor siempre con el techo alto. Eso me gusta de las casas antiguas. Las casas modernas me gusta que son más prácticas, que la electricidad funciona mejor, que el agua funciona mejor. O sea, las dos cosas me gustan. Pero lo que sí que creo es que las vistas también... prefiero mejores vistas y peor casa que buenas vistas y muy buena casa. Tendríamos que visitar muchas casas para ayudar. Vosotros tenéis muchas, sí, claro que sí. Por último, si tuvieras que tomarte un café con un personaje histórico, ¿con quién lo harías? ¿Cómo me preguntas eso? ¿Con Dalí? Con Dalí. ¿Qué te gustaría sacar de él, aprender de él? Tenemos un par de similitudes, Dalí y yo, sin querer compararme para nada con él. Que primero, varias cosas que me gustan de él. Primero, que me parece un tío muy divertido. Yo he visto muchas entrevistas de Dalí cuando en YouTube hay entrevistas a él, que me parece que era un tío bastante ingenioso en sus... Yo os lo recomiendo, si podéis ver alguna entrevista de Dalí en YouTube, que las hay. Ves que ella era un tío que... Y luego yo te pregunto, ¿qué cosas tenemos los dos en común? Bueno, el bigote, evidentemente no, pero Dalí hizo el logo de Chupa Chups, que es una cosa que no se sabe. El logo de Chupa Chups está hecho por Dalí. Y yo hace poco he hecho una colección de NFTs para Chupa Chups. Y luego también hizo una botella para Osborne. Dalí hizo una botella de brandy para Osborne hace muchos años. Y ahora he hecho yo una también para Osborne de brandy. Entonces, a ver, pero independientemente de esto, que es anecdótico y evidentemente es una broma, me parece que si hubiese que conocer a alguien, tomar un café con alguien, te diría que con él. Porque si te dijese que me quiero tomar un café con Napoleón, pues no lo sé, porque nunca he visto a Napoleón interactuar porque no existían vídeos ni cámaras, con lo cual me imagino que Napoleón, por poner un ejemplo, es una persona, o con Velázquez, pues que no sé cómo eran, pero porque no tengo, o sea, sé lo que hace, ninguna referencia. Entonces prefiero tener una... Bueno, y también probablemente, o sea, por supuesto que me encantaría con el Papa Juan Pablo II, pero bueno, eso es distinto, es decir, eso es un distinto nivel, es decir, pero a nivel artístico, por supuesto, con Dalí, más que con Picasso. Con Picasso no le veía un tío divertido, a Dalí sí. Pues seguro que sería un café muy entretenido. Sí. Bueno, pues Felipao, ha sido un placer tenerte en el Afterwork de Ediza. Me lo he pasado muy bien aprendiendo un poco de cómo te inspiras y cómo haces arte. Y esta es tu casa, cuando quieras, bienvenido. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.